TAE en el banquillo. Por decisiones polémicas, el Tribunal Administrativo del Estado está de nuevo en el ojo del huracán. Autorizar fraccionamientos sin permisos municipales, algunas de las determinaciones del TAE. Denuncias y petición de juicio político anuncian autoridades de Zapopan contra magistrado del TAE. El diputado de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, plantea la reestructuración del tribunal. La iniciativa de reformas incluye una sala superior y la remoción de los actuales magistrados. Y lo dicho, ¿de veras les van a dar su lleguecito o lleguezote a los señores del TAE? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final existe una mayoría en el Congreso para ir en contra de Alberto Barba en particular. Hay que recordar que Alberto Barba llegó al TAE como una posición del Partido de Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional no tiene mucho peso en el Congreso, tiene 5 diputados, es decir, no puede bloquear prácticamente ningún juicio político. Y creo que va a ser un buen mensaje en términos de ver que alguien del TAE, ver que un magistrado que ha aprobado cosas muy polémicas, desde casinos, gasolineras, pasando por muchísimas cosas, enfrenta un juicio político y enfrenta ciertas responsabilidades políticas. Ahora, como lo comentábamos afuera del aire, sí creo que es más un proceso vinculado a tener una mayoría legislativa que realmente un proceso que tenga algo que ver con que el funcionario rinda cuentas. A mí me gustaría, es más, incluso puede ser que Alberto Barba ni vaya al procedimiento y que lo desaforen sin ningún tipo de réplica. Lo que me refiero es que creo que una parte es este juicio político, que qué bueno. Yo creo que socialmente se están buscando cabezas irresponsables y por lo tanto los diputados encuentran una muy buena cancha en este tema, pero sí creo que tiene que ir más allá, es decir, estos tienen que pagar de otra forma. Es que yo creo que va más allá, más que de pagar, o sea, es pegarle a uno para que los demás no se vayan a amparar frente a una reforma que pretenden hacer donde les van a poner un segundo piso, ¿no? Una segunda instancia, ¿no? Entonces ya van a ser jueces unitarios con una sala de una justicia administrativa, ¿no? Una sala superior, que eso por lo menos va a hacer que los ayuntamientos puedan apelar. O por lo menos que se vuelva más caro el asunto. O por lo menos que se acerquen a los políticos, digo, que los pueden proteger. Va a ser más caro, pero también... Ahora va a costar más caro construir una torre. Va a ser más caro construir una torre, o también el ayuntamiento va a tener dónde apelar, que ahorita no pueden apelar. Pero ¿estás de acuerdo, Diego, que son es un asunto, no de justicia, pero es un asunto de responsabilidades políticas selectivas? Por supuesto. O sea, si es así, manda a todos al castillo, a todos. Hay dos cosas que tendríamos que marcar de diferencia. Una es si van a ir contra los actuales, o la otra es por un asunto de resolver algunas resoluciones que se han dado, o si lo que quieren es un nuevo tribunal que puede entrar en este proceso de la reforma, en este proceso de reforma anticorrupción, porque el tribunal va a tener atribuciones especiales en el sistema anticorrupción. Exactamente. Bueno. Las autoridades principales en el nuevo sistema serían el TAE y la Auditoría Superior. Entonces se supone que tendríamos que tener una reestructuración de dos instituciones que tengan más credibilidad. Ahora, perdón, Sonia, en la ley te dice que los que están se quedan, ¿eh? Sí, claro. O sea, digo, valiendo tu hipótesis, lo que tú dices es, también lo que quieren es abrir espacio y cancha para los nuevos. Que los eches. Por eso, a eso voy, que esa es la otra parte. Te cuestan mucho. Si vas contra los que están ahorita, que ese ya sería una segunda forma. Si es por la vía del juicio político, la verdad es que a mí me dan risa y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo no creo que Barba se quede sin defenderse, y él tiene los suficientes elementos para defenderse. ¿Por qué? Porque las resoluciones que ha dictado están basadas en la ley, o sea, él no ha sido ilegal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de las afirmativas fictas? Hay otra parte que es el origen, que es el ayuntamiento, que esconden las peticiones del ciudadano para no responder, y que después, algo que ellos decían, o te vas por el empedrado o te vas por la autopista. La autopista es esta de la afirmativa ficta, escondes el expediente, no respondes, y entonces en un mes el Tribunal de lo Administrativo te resuelve. ¿Quieres irte por el empedrado? Te cuesta más barato. Cumplir la ley. Nomás se lo niegas y entonces vas al juicio y ya verás si lo ganas o no en el juicio. ¿Qué hay aquí? Pues dos partes que han sido, que han participado. Exactamente. Claro. Entonces, en esta parte yo no creo que, por como he visto siempre a los magistrados del TAE, sean tan blanditos como para que les hagan un juicio político, con lo deficientes que son además los diputados en todos los procesos jurídicos que llevan. Todos los asuntos que han llevado contra funcionarios del Poder Judicial los han perdido. Entonces, por eso me dan risa cuando hablan de juicio político. Dices, perdón, la otra parte sería... O sea, que se ampare
para que no tenga efecto ese juicio político? Porque el juicio político tienes la mayoría y lo sacas. Se acabó. No hay mucho debate más. Pero puede ir a o sea, tú dices que pide un amparo, que le den una suspensión. Y que le ordenen al Congreso que fundamente su resolución. Y ahí sí entramos en problemas. Que ahí sí, además... Porque los recortes de periódico ahí no van a ayudar. ¿Quiere que piense? Por supuesto. ¿Qué razón? No, claro. Bueno, pues eso. Y la otra parte sería que entonces sí sería efectivo quitar a estos magistrados, liquidarlos. Creo que es la mejor. Enrique Alfaro se había es la única cantado ya manera. la bronca. Claro. Es Pablo Lemos el que interpone la demanda, no es Enrique. La recibe ya una mayoría en el Congreso. Entonces, sí da la de que van a ir, por lo menos, a abrir. ¿Cuántos magistrados les han ganado en lo federal la reinstalación o la liquidación? Todos. Todo el que va a tribunales ha ganado. A ver, Jorge. Mira, yo lo que veo, evidentemente es un tema donde yo creo que MC va a buscar una buena renta política porque es un asunto donde hay un malestar ciudadano importante, ¿no? Y entonces pues, es un tema que les va a dar mucho. Además fue eso, un asunto que ya había planteado Alfaro, lo propone ahora Ismael del Toro. Yo creo que esa es una parte importante. Creo que el problema ahí es de que se van a quedar en avanzar hasta que les dé esa renta política. Cuando eso empiece a trastabillar, cuando ya no sea un tema de, digamos, de opinión pública, creo que es donde probablemente dejen las cosas como queden en el escenario donde sí, que se negocie, es decir, para mí ese es el gran problema. ¿Qué van a resolver de fondo para tener un tribunal que tenga credibilidad? Que es el juicio político, ¿no? Exactamente. Esa es la lógica. Claro, yo creo que lo que sí se necesita, como bien señala Sonia, es una reforma de otro tipo, ¿no? Que te genere un tribunal que efectivamente haga lo que se supone tendría que hacer este tribunal. Porque iniciativas ha habido un montón en los últimos años, hasta la de incorporar la sala al Supremo Tribunal de Justicia para que sea una sala especializada en materia administrativa y que te permita en justicia administrativa llevar el mismo procedimiento que en cualquier otra materia, primera instancia y segunda instancia. No sé si te ayude mucho, ¿no? Porque también en las salas del Supremo Tribunal. Pero por lo menos. Es que hablo de gran transparencia, pero es un contrapeso. Es decir, no pueden hacer lo que quieran, más ¿no? ajustado. Exacto. Y al menos tienen que explicar sus decisiones. Esa posibilidad de hacer exactamente lo que quieran entre 5 magistrados que realmente se reparten. Y que los municipios pueden apelar, lo que decías tú, ¿no? Pero sí, es proceso. Importantísimo que haya una, pero sea a través del sistema de justicia. ¿Qué? O sea, están inconformes con lo que pasó en las administraciones anteriores, pero tú pregúntale a quien permitió los edificios, a quien permitió las gasolineras, a quien dio el permiso en Colomos de las obras, si están molestos con el Tribunal de lo Administrativo. Claro perdimos, compadre, ¿va? Exactamente. A ver, es que aquí también nos lleva a hablar de otras cosas, ¿no? Es una trama de corrupción tremenda. Nos lleva a hablar de la irresponsabilidad de los ayuntamientos. Corrupción. Yo más que responsabilidad le llamaría corrupción. Pero de una ineficiencia total de sus áreas jurídicas, ¿eh? Porque tampoco han salido a defender nunca los justos, o también siguen en el nivel de la corrupción. O las dos puede ser, ¿no? En unos casos ineficiencia, en otros casos corrupción. O sea, en muchos casos la ineficiencia es el primer nivel de la corrupción, pero yo creo que en los grandes asuntos fue corrupción y fue tal cual, esconder el expediente, no contestar a tiempo, hacerse güeyes, ¿no? Ahora, y que seguro se ponían de acuerdo con los magistrados. Claro. A ver, ¿cómo le hago para que el turno te toque a ti? Y que los magistrados no hicieron nada ilegal, ¿eh? ¿Y a qué hora te presento la demanda? Porque eso también cuenta. A la hora que presentas la demanda, a ver a quién le toca el turno. No sé si han tenido posibilidad de analizar las resoluciones del TAE, son muy enredadas. O sea, es muy complicado saber si tuvieron razón, si no. Lo que a mí sí me suena de pronto extraño es que por los mismos argumentos se contradicen en resoluciones, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, permiten que sea un fraccionamiento. Como falla una cosa, falla en la otra, ¿eh? Por eso, pero permiten, por lo que me refiero es que, por ejemplo, permiten un fraccionamiento que viola todos los derechos ambientales de los ciudadanos y que viola cualquier tipo de reglamentación ambiental y después hacen lo contrario en otra, como por ejemplo en la Villa Panamericana, al no permitir la habitabilidad. A lo que me refiero es que al menos en términos del sentido común, yo no sé ya en términos del análisis jurídico, pues parece contradictorio que los mismos magistrados tengan resoluciones que se contradicen una con otra. Yo sí creo que tiene que ser analizado y lo que en realidad va a terminar haciendo al TAE un poquito más responsable, no a estos magistrados, al TAE del Sistema Nacional Anticorrupción, creo que es la segunda instancia federal. Ahí sí van a tener un contrapeso que si se pasan, claro, en la siguiente instancia va a quedar clarísimo
que hubo corrupción en el proceso. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién los va a revisar? Si estamos hablando de aspectos jurídicos. El Tribunal de Justicia Administrativa. Ah, bueno, es el que le toca en la segunda instancia. Pero mientras no tengamos una nueva estructura, que esa es la otra parte, la reforma Pero de la fondo, reforma ya viene. Ya vienen las 7 leyes secundarias para adaptarlas. Por eso, entonces, ¿por qué nos metemos al circo esto? Mejor vamos trabajando en cómo se va a resolver de fondo el tema. El circo es necesario. El circo es político y el circo es así relumbrón. nada más hacer los cambios, así sin un lucimiento. Claro. Bueno. Sí, que parece que estamos dando un manotazo. Ahora, muchos opinadores pidieron el juicio político. También es cierto, hubo una presión para el juicio político como una salida, que desde mi punto de vista no hablan nada de responsabilidades jurídicas, simplemente de tener una mayoría para echarse a uno que ya no tiene padrino político, como es Alberto Barba, ¿no? Exacto. Escuchamos a Pablo Lemus, que fue el que encendió la mecha en este tema. Vamos a ello. La idea es que este magistrado pague todas las corruptelas que ha hecho en contra de la ciudad y en contra de la gente. Ya basta de este tipo de acciones que vulneran no solamente la autonomía municipal, sino que van en contra del orden que se debe de establecer. Aprobamos el programa de ordenamiento territorial, pero de nada sirve establecer controles si tenemos por encima de los municipios magistrados que a través de criterios poco claros benefician intereses particulares y no los intereses de la gente. Y está enojado Pablo, ¿lo vieron? Sí, no. Sí. Ahora, no va a pagar todas las corruptelas, digo, tampoco que nos den espejitos, ¿no? O sea, el juicio político lo que van a hacer es un procedimiento en donde van a determinar cierta responsabilidad política, pero no va a pagar por eso. Ese es el discurso por el cual para justificar. Tú sometes a juicio político al magistrado, es para que digas, a él les va y pueden seguir los siguientes, pueden seguir los otros, ¿no? Agarraron al más débil, al que ya no tiene padrino, ¿no? Al que no... Ese es el mensaje, ¿no? Pero ese es el mensaje político, exacto. Sí. Ojalá si al menos haya en la intención una idea de que asuma costos políticos, porque otra es esta, la que hemos platicado. Pues las cuotitas que se vienen después en la discusión sobre el Tribunal Administrativo ya del Sistema Nacional Anticorrupción, que eso sería lo peor que nos pudiera pasar. Y en las cuotas, claro que ya se van a poner de acuerdo para repartirse todos. En las cuotas ya están entrando todos, ¿no? Claro. En la legislatura anterior el Movimiento Ciudadano no le entró con Clemente Castañeda como coordinador y en esta está clarísimo que le entra a todas las cuotas. Porque es mayoría, tiene que entrar. Vamos a los Porque tweets, además ¿no? estos magistrados fueron ratificados en la pasada legislatura, hay que recordar, o sea, no están ahí desde hace mucho. Pudieron haberlos quitado si estaban tan molestos. Y Barba no era el ellos. más malo hace algunos meses. Armando García Estrada, ¿no? No, bueno, ahí se da, no, eso es la competencia. No, digo, dura. hace algunos meses no era el popular, vaya, pues, para decirlo así, no sí el más hizo popular malo. con el asunto de los edificios, concretamente de un desarrollador que se llama Tomé. ¿no? Sí, a raíz de eso, digamos que quedó claro cuál era su récord, pero Armando tiene una... Era el de los casinos, las gasolineras y los... Sí, el que no suena tanto es Laurentino, Laurentino, ¿no? Laurentino, que es el presidente, ¿no? Como que es más discreto, ¿verdad? Más discreto al menos. Vamos a los tweets. Sonia, Así es, ¿me apoyas vamos, con por los supuesto. twitters? Claro, nos dice Alberto Soltero, habrá que destituir a todos los jueces, convocar a nuevos y determinar lineamientos para los nuevos. También Gerardo Aguilar dice, para mí lo principal es al menos cambiar a los actuales magistrados si se desea darle credibilidad a la reforma. Pedro Rodríguez dice, reestructurar al TAE es un buen principio, que es lo que hablábamos de una reforma sería a fondo, lo por necesario. supuesto. Lo están reestructurando. Claro. Tadeo Flores dice, el TAE es un grupo de delincuentes con licencia y los ayuntamientos muy tontos para defenderse. Agradecemos. Muy listos para entrar al negocio. Exactamente. Son tontos convenientes. Así es, dice Osvaldo Gutiérrez, se tiene que cambiar por completo el esquema de impartición de justicia administrativa. El actual no ha funcionado. Bueno, eso nos queda claro a todos que tienen que venir modificaciones. Sí, porque aparte el origen del TAE es un origen muy defendible, ¿no? Que es, claro, digamos, la protección de los ciudadanos frente a las decisiones de la autoridad, ¿no? Y en lo que se ha convertido, ¿no? La protección de los grandes intereses frente a la autoridad. Es que ese es el problema de este país. A veces hay derechos que son completamente legítimos, terminan Oye, la Comisión haciendo una de Derechos perversión Humanos, terrible, la auditoría, ¿no? Claro, El mensaje que envía David Sánchez dice, Alberto Barba supera, pero por mucho, a Armando García Estrada. Ah, bueno. Hombre, que nos pase su ranking, estaría Sí, buenísimo. debería decírnoslo. Bueno, ahí tienen entonces, es lo que también se está Entonces, a lo opinando. mejor por eso empezaron por él, pues, porque opinan lo mismo Pablo Lemus, Sí, que nuestro amable Ismael del Toro, que el más, el hicieron top una encuesta es, y aquí sí no falló la encuesta, ¿no? Ahí sí. Dijeron, vámonos por este. Alberto. Bueno, pues es parte de lo que Brexit ustedes para nos Barba. ¿Sí? ¿Ahí sí hay Brexit? Yo creo que sí. Sí, ¿Brexit? sí, ya. ¿Definitivo o nada más sustito?
No, yo creo que sí lo van a echar. No, yo creo que sí van Tienen con que todo. mandar un mensaje de ese nivel. Es que el mensaje tiene que ser contundente en esta lógica política. Yo creo que sí van con todo. Bien. Vamos a la pausa, porque tenemos que regresar para platicar de Brexit. Y también hubo elección en España, así que quédese con nosotros y opine.